Bienvenidos lectores a nuestro tercer video. Va a estar consagrado a la figura de Jorge Luis Borges, el enorme escritor argentino. Habíamos trabajado la relación que tuvo Borges con Kafka, la importancia de Kafka en su literatura, y hoy vamos a analizar cómo Borges construye una manera única, personal y significativa del subgénero policial. Para eso me voy a basar en una ponencia que presenté hace bastantes años ya, en el 2017, para el Congreso, el 13º Congreso de Novela Policial y Cine Negro, realizado en la Universidad de Salamanca en el 2017. El título de mi comunicación es El género policial en Borges, parodia y filosofía. Creo que la parodia y la filosofía son dos características que definen el tratamiento que Borges le da al policial, ¿no? El policial a la manera borgiana es inseparable de estas dos características. La parodia y la filosofía, que también forman parte de muchos de sus cuentos. Pero antes de empezar, veamos dos citas que nos sitúan en el problema que Borges aborda, que es el mismo problema siempre, la literatura. Dice Borges, lo que puede ser un lugar común en filosofía puede ser una novedad en lo narrativo. Todo discurso existente, la filosofía, la teología, la historia, la literatura misma, constituye un combustible narrativo para sus cuentos, de modo que no es de extrañar que Borges emplee determinados conceptos o determinados discursos filosóficos en la constitución de sus cuentos. Otra cita de Borges dice: en esta época nuestra, tan caótica, hay algo que humildemente ha mantenido sus virtudes clásicas, el cuento policial. Borges, respecto del policial, transgrede algunos elementos, pero conserva otros. Es una relación ambivalente que tiene con el canon policial. Ya vamos a ver cuáles conserva y cuáles transgrede. Pero antes de empezar, tenemos que empezar a plantear cuáles son los méritos de Borges para que nosotros lo consideremos de una forma tan preeminente en la literatura moderna. Bueno, ni más ni menos que, si pensamos en la literatura contemporánea y los postulados estéticos de Borges, existe una homologación. La forma de leer y la forma de leer que tenemos hoy, las características formales del discurso narrativo, son realmente tributarias de los postulados borgianos que datan de mediados del siglo XX. Por lo tanto, existe una homologación entre la obra narrativa de Borges y las condiciones o características que definen la literatura hoy, que la siguen definiendo hoy día. Existe riguroso acuerdo crítico en que su labor literaria le debemos el superar el lastre del romanticismo literario, especialmente su idea de originalidad, a la que se opone su concepción de la literatura como reescritura. Esto hoy no sorprende a nadie, pero créanme que a mediados del siglo XX este planteo de Borges era absolutamente revolucionario. La originalidad dominó en la literatura, particularmente, que es mi campo de trabajo, la literatura latinoamericana, dominó todo el siglo XIX y dominó también parte del XX. El concepto de originalidad estaba muy arraigado, tanto a la hora de justipreciar la literatura como a la hora de escribir, sobre todo, novelas. En segundo lugar, el rescate y dignificación de subgéneros considerados menores, como por ejemplo el fantástico y el policial. Recordemos que Borges dirigió, no solo escribió cuentos policiales, sino que dirigió una colección llamada El Séptimo Círculo, cuyo arranque data de 1945 y fue un fenómeno editorial absoluto para la época. Alcanzó a vender 14.000 ejemplares. En tercer lugar, el estatus de la lectura como actividad co-creadora del texto. El concepto de literatura tradicional basaba en el autor el auténtico origen de la obra literaria y el lector prácticamente no existía. La dignificación del lector
al estatus ni más ni menos de co-creador del texto, es un hallazgo exclusivamente borgiano. A continuación, la valoración de la brevedad y de la concisión como atributos ineludibles de la prosa contemporánea. Recordemos que Borges, a lo largo de toda su obra, y esto también se ve en su poesía, en sus ensayos, rinde un tributo, un culto muy continuado y prolongado a la concisión narrativa, a la concisión del discurso, ¿no? Eso contradice la tradicional proclividad a lo farragoso de la literatura en español. En ese aspecto, estos rasgos anticiparon planteos ya de casi de finales del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, Barthes, por ejemplo, Foucault, en sus concepciones de la literatura, deben mucho a las posiciones de Borges que había desarrollado con bastante anterioridad. Ahora bien, uno de nuestros elementos para definir lo que hace Borges con el policial es por qué llamamos filosofía, hablamos de filosofía y parodia en el policial según Borges. ¿Por qué filosofía? Bien, porque su labor narrativa es tributaria de una concepción filosófica siempre, en todo momento. Esto no se ve particularmente en el tratamiento del subgénero policial, sino que se ve en todo. Toda la literatura escrita por Borges es tributaria de una concepción específica del lenguaje. ¿Cómo se puede graficar esta concepción lingüística, esta concepción del lenguaje? Su obra lo muestra como todo un disparo a la línea de flotación de la concepción realista en literatura. Un disparo, ¿no? Un torpedo, ¿no? Un poderoso torpedo a la concepción del realismo en literatura. Había escrito su prolongado asedio a la doctrina de la mímesis como sustento de un tipo de literatura que desde su legitimación en la poética aristotélica reclama para sí la absoluta posibilidad de la inteligibilidad del mundo y su exacto correlato estético. Esto es la equivalencia ontológica entre mundo y la representación lingüística del mundo. Hablamos de realismo, o más bien de la teleología implicada en toda doctrina realista en literatura. Por ejemplo, la obra de George Lukács trabaja esta idea, porque el realismo y sus modulaciones subordinan la estética a una finalidad extratextual, la que Borges impugna desde una defensa cuyo serrilismo aparece mitigado por la profunda incidencia de sus matizaciones, de la postulación de un formalismo literario cuya conexión más vehemente no es con la realidad, con aquel Dasein heideggeriano, sino por el contrario con una racionalidad textual intraoperatoria, de neto cuño cartesiano en los términos de su abstracción, que delimitan el espacio textual, esto es, en el espacio de su lógica formal literaria, una parte, una desconexión en su superficie, de la mímesis sobre lo real que reclama para sí su autonomía. Por eso Borges habla de que la literatura es un discurso aparte, con sus reglas específicas, y no puede buscarse una homologación entre el discurso literario y la realidad extratextual, aunque la refiera. Vamos a ver por qué luego. Para Borges no existe un a priori al que el lenguaje remita, como sostiene la superstición realista. O si existe, como afirmaban los estoicos y Humboldt, por ejemplo, coincidiendo con el concepto de designación de Cosseriu, no lo incorpora funcionalmente a su literatura. Por el contrario, en tanto código, el lenguaje remite a un referente mental, que también es social, pero que carece de entidad material. Esta concepción en general constituye la base de muchas de sus operaciones críticas que caracterizan su literatura, o mejor, su metaliteratura. En esta dirección, el programa naturalista de Unsola le parecería desmesurado, una guarangada aplicando un argentinismo de los que empleaba en la etapa criollista. Para entender mejor lo que postula Borges, tenemos que recurrir a la semántica estructural de Cosseriu, que divide el sentido lingüístico en dos conceptos. Cosseriu distingue el significado, que es el contenido de un signo, inherente a la lengua misma, el significado gramatical de un sustantivo o un adjetivo, y la función de designación, cuya referencia es de naturaleza extralingüística. Es el señalamiento que el contenido del signo hace a un ente de la realidad.
En este aspecto, para Borges, la literatura no supone un problema vinculado con la designación, sino más bien una problematización del significado. Asimismo, su obra invierte los términos de la discusión. El problema no radica en conocer cómo se manifiesta la realidad en la ficción, sino por el contrario, aquello que le interesaba a Borges era cómo funciona la ficción en la realidad, dado que la ficción, de idéntico modo que las emisiones realizativas de Austin, no es constatativa. Esto es, su naturaleza excede los parámetros categorizadores de la verdad y la falsedad, que tan importantes son en filosofía. Saer explicó muy bien esto en su libro El concepto de ficción. Afirma Saer sobre Borges: numerosos textos suyos lo prueban. No reivindica ni lo falso ni lo verdadero como opuestos que se excluyen, sino como conceptos problemáticos que encarnan la principal razón de ser de la ficción. Si llama ficciones a uno de sus libros fundamentales, no lo hace con el fin de exaltar lo falso a expensas de lo verdadero, sino con el de sugerir que la ficción es el medio más apropiado para tratar sus relaciones complejas. Fin de cita. Lo anterior para nada supone que Borges suscriba una posición conformista sobre la realidad. Mientras que él, tantas veces motejado de conservador en lo político, su literatura, por el contrario, es profundamente revolucionaria, al problematizar las categorías profundas e históricas sobre las que basamos su entendimiento. De aquí, en efecto, proviene su hipercriticismo, su antidogmatismo político, pero también literario. De aquí también su empleo de una simbología especular, como los espejos, el laberinto o la biblioteca, que no reducen simbólica o metafóricamente la complejidad de la realidad a un monólogo, credo o dogma de afán totalizador, sino que enfatizan su polisemia infinita. No anclan ni anudan los sentidos posibles, sino que por el contrario los desencadenan. ¿Cómo lo hacen? Exacerban la naturaleza polifónica del lenguaje y de la literatura, porque en definitiva lo que Borges problematiza es el estatus de lo real en su manifestación textual y la desmesurada quimera, si cabe el adjetivo, de sostener que ambas convenciones, la convención textual en primer lugar y la convención de lo real en segundo, se evidencian como isovalentes, es decir, como perfectamente equivalentes, correlativas, a partir de que la praxis de otra convención, la autoral al modo del demiurgo platónico, pueda ex nihilo elaborar una codificación escritural de sus concomitancias. Porque aquella pretenciosa verdad con mayúsculas, si se permite la paráfrasis, solo puede ser expresada en un jardín cuyos senderos, esto es, cuyos sentidos, en todo caso, se bifurcan, es decir, no dejan de bifurcarse. Ahora bien, luego de la concepción lingüística que soporta toda esta concepción del policial en Borges, tenemos que ver otro elemento que es importante, que es el concepto de lectura. Borges escribe como lector, no como un escritor al uso. La operación de lectura borgiana es indisoluble de su escritura. Bueno, yo escribí esto hace varios años, pero yo diría hoy que su escritura es una relectura. Es decir, son conceptos absolutamente sinónimos. Constituye una acción irreverente que no se intimida por gigantismos autorales. Asimismo, es dialéctica y paradojal, dotada de capacidad de reconciliar antinomias, por ejemplo, emplea parámetros formales clásicos, pero relacionándolos con procedimientos disruptivos de la tradición. Esto último se evidencia precisamente en su teoría y praxis del policial. A su vez es antinormativa porque Borges lee y escribe y lee a contrapelo de lo establecido. Por ejemplo, no respeta la parcelación histórica de los géneros. De aquí que explote las posibilidades narrativas de un apotegma filosófico o convierte un argumento policial en un acertijo intelectual, dado que la literatura del argentino parece postular que los textos son aquellos que explicitan, pero particularmente son los textos se forman desde lo que no se ha escrito en ellos, desde su silencio. El texto es el espacio de la enunciación, pero también del silencio en el plano textual. Recordemos un interesante y sugerente ensayo de George Steiner, que se llama precisamente así, El lenguaje y el silencio.
La diégesis borgiana, es decir, las historias de sus cuentos, asume gravidez a partir de un haz de relaciones y entrecruzamientos que recombinan lo canónico, subordinándolo principalmente a la finalidad pragmática del efecto de lectura. Que busca en el horizonte del sentido que es el lector. De aquí que las operaciones en el contexto del policial borgiano de desciframiento y de desciframiento, escritura y lectura, en las antípodas de sus antagonismos, se identifiquen como complementarios. En esta dirección, Borges en su literatura nos enseña a pensar no a partir de opuestos, de antinomias, como siempre pensamos lo que sucede, ¿no? Sino a partir de complementariedades, al modo oriental. Recordemos la relación de este postulado con el budismo, otro elemento de interés constante para Borges, que le dedicó varios artículos y un ensayo. ¿Por qué? Porque el mismo Borges advierte en el cuento Los teólogos que las herejías que debemos temer, y esto es genial, son las que pueden confundirse con la ortodoxia. Fíjense cómo en esta afirmación, en vez de leer dos conceptos que son absolutamente antagónicos, como la herejía y la ortodoxia, los enuncia de modo complementario. El otro elemento que sostiene el uso que Borges hace del subgénero policial es la parodia. La parodia ya no es una concepción filosófica sobre el lenguaje, sino que es una operación intratextual. Forma parte del estilo de Borges, no solo en los textos policiales, sino en todos está muy presente en varios de sus cuentos. Hutcheon, que es una autora que estudió la parodia, establece que la parodia consiste en la vindicación en términos de dispositivo retórico compatible con la diégesis narrativa. Para Hutcheon el empleo de la parodia data del último tercio del siglo XIX, pero sin embargo pensemos, por ejemplo, que en términos paródicos se puede leer gran parte de la tradición de la literatura occidental, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablamos del Renacimiento, ¿qué es el Lazarillo de Tormes? Sino una parodia de las novelas al uso de la época, la novela bizantina, por ejemplo, o la novela de caballerías. ¿Qué es el Quijote? Sino una parodia de las novelas de caballerías. Rabelais parodia los discursos de los textos más difundidos de su época en Gargantúa y Pantagruel, de modo que la parodia siempre ha estado en la configuración de las relaciones entre lo que se denomina literatura canónica y la que todavía no fue canonizada. En Las nubes, Aristófanes parodia a el filósofo al uso, que en el siglo V era Sócrates, ¿no? Bien, para Tinianov la parodia permite la evolución de las obras literarias y permite también la evolución del gusto por esas mismas obras, es decir, que la parodia nos está enseñando también a cómo leer los textos, qué leer y cómo leer, qué descartar en nuestra lectura, qué subgéneros o planteos estéticos quedan descartados y qué géneros se vuelven legibles o qué procedimientos se vuelven legibles para ese modo de lectura histórico que aborda esas obras. ¿Cómo puede definirse el policial en Borges? Cristina Parodi afirma lo siguiente. El policial de enigma es para Borges el espacio de la imaginación razonada, de la creación de rigurosos universos conjeturales, autónomos, pertenecientes a la ficción. Queda así liberado de la obligación de la mímesis y del análisis psicológico, y todo exceso de similitud, de realismo, puede perjudicarlo. El policial de enigma exhibe esa condición de artificio, de elección inteligente y técnica consciente que postula un modelo hipotético de orden para el caos referencial y empírico. Fin de la cita. ¿Dónde realiza esto Borges? En una obra muy importante, una colección de cuentos que escribe con Bioy Casares, que se denomina 6 problemas para don Isidro Parodi, publicada en 1942.
Bien, ¿en qué se evidencia o cómo se muestra la parodia en esta obra? La parodia aquí evidencia su mecanismo confrontativo. Se confronta con la literatura, la tradición del policial clásico. Borges siempre criticó la novela negra norteamericana, aunque aprovechando los parámetros y límites del policial clásico, decíamos. Si existen rasgos caracteriológicos del personaje detectivesco, por ejemplo, la pipa y su indumentaria inconfundible, en el caso de Holmes, Parodi, el protagonista de los cuentos, el detective criollo, esgrimirá en línea de la criollización del personaje su mate en un jarrito celeste, y si en el policial negro la psicología y la sociedad decadente son las claves del crimen, para Borges y Bioy la clave es fundamentalmente lingüística. Si Parodi es un buen descifrador de enigmas, es pese a sus limitaciones porque es antes que eso un buen lector, un perspicaz hermeneuta del relato de sus visitantes. Sus inferencias que están omitidas se realizan a partir de la narración de otros, de la escucha atenta de esa narración. El contenido del enigma será ulteriormente descifrado a partir no de una investigación material in situ, como planteaba el policial clásico a lo Poe o a lo Chesterton, sino mediante deducciones que se articulan por indicios lingüísticos. Efectivamente, el qué se cuenta y el cómo se cuenta son para Parodi las dos premisas sobre las cuales infiere la solución. De aquí la grandeza de Parodi, que radica tanto en su condición de personaje innovador dentro de la tradición del policial, pero también en su condición de alter ego del lector o de los lectores. Además, su condición lingüística, la parodia en 6 problemas, se establece en una estructura rizomática, empleando la terminología de Deleuze, ya que se manifiesta en todos y cada uno de los niveles del lenguaje. Por ejemplo, el léxico semántico, el sintáctico, que conforman el nivel estilístico, así también como el nivel macroestructural de la organización de la diégesis para anular u opacar la tentación lectora de la mímesis. Tanto Borges como Bioy coincidirían con Deleuze en aquello de que, y cito a Deleuze, consideremos el estatuto complejo del sentido o de lo expresado. Por una parte, no existe una fuera de la proposición que lo expresa. Lo expresado no existe fuera de su expresión. Por ello no puede decirse que el sentido exista, sino solamente que insiste o subsiste. Fin de la cita. Y es en esta violenta insistencia en el lenguaje el mecanismo que posibilita la creación del sentido paródico en la obra citada de Borges. Tan intensa es la operación paródica, concluyendo, que para algunos críticos como Sarlo los textos borgianos la rebasan. Para Sarlo, por ejemplo, la literatura de crímenes no podía escribirse ya bajo la forma de la crónica roja del periodismo de masas o de la novela policial. Borges toca esos géneros muchas veces, dice Sarlo, no voy a recordar todo lo que sabemos de su interés por el policial, como es costumbre, los toca diagonalmente, introduciendo más variaciones que obediencias. Para Borges, en definitiva, la relación posible con un género es una relación, continúa Sarlo, perversa en su sentido original. Hacer con el género lo que el género no ha hecho todavía, es decir, aprovechar su silencio. Leer el silencio, asignar un sentido al silencio. Lo que no hará después, lo que no está indicado en sus regulaciones. Borges termina Sarlo, más que transgredir los límites del género, los pasa por alto. ¿Cuál es la consecuencia? Que funda con esta articulación paródica en sus cuentos toda una tradición en el policial nacional, toda una forma de entender el policial que da origen a otros escritores que se van a acercar de forma similar al género policial detectivesco, podríamos decir en la línea borgiana, y que van a descartar la tradición de la crónica negra norteamericana. Espero que les haya gustado. Les pido por favor que se suscriban, que compartan el video, es lo que todos los creadores solemos pedir para consolidar nuestro trabajo y que mucha gente, y que pueda llegar esta información a mucha gente más y seguir compartiendo y disfrutando de nuestra pasión común, que es la lectura y el comentario de textos. Les deseo una buena semana y gracias, muchísimas gracias por su atención. Un saludo.